Cualquiera que lee la Biblia diariamente, con oración y con un corazón y mente abierta, experimentará más cercanía con Dios y atenderá pronto los mensajes que transforman vidas y llenan de paz el corazón. Únete en la lectura de la Biblia en Reavivados por su palabra. Salmo 69. Este es un salmo de lamento por el dolor y por la hostilidad que el prójimo tiene contra alguien que sufre por causa de su fe en Dios. Pablo confirma que el escritor es David en Romanos 11:9, y el Nuevo Testamento le da un sentido mesiánico a algunas de sus partes. Estudiémoslo en 5 porciones. Primero, sálvame Dios, porque me hundo hasta el cuello. En los primeros versos, hasta el versículo 5, el salmista eleva un profundo clamor a Dios. Como dice el comentario bíblico adventista, el verso 1 expresa la nota tónica de todo el salmo. A la vez, en estos primeros versículos encontramos una descripción poética de la situación por la que estaba pasando el salmista. En síntesis, David se describe en medio de un pantano, con el agua hasta el cuello y con una multitud de enemigos rodeándolo para destruirlo. Por otro lado, llama la atención la manera en que Jesucristo citó el verso 4 para referirse a sí mismo. ¿A quién clamas tú? Segundo, buenos deseos pagados con dolor. En el verso 6, el salmista expresa su deseo de no causar daño a nadie ni deshonrar la causa de Dios. Un admirable ejemplo para nosotros. En el 7 expresa que los sufrimientos de David habían venido como resultado de su integridad y su fe en Dios. Esto termina de afinar el contraste con los siguientes versículos, donde se describen los sufrimientos injustos que sufriera el salmista. Tales sufrimientos sin razón se convierten en un anticipo profético de los sufrimientos de Cristo, especialmente los versos 8 al 10. Él, quien soportó mucho sin merecerlo por causa de nosotros. Sí, el Hijo de Dios sufrió injustamente. ¿Qué podemos esperar nosotros? Confía. Tercero, pero yo en ti confío, no me escondas tu rostro. El verso 13 da un giro de 180 grados con la conjunción adversativa pero. Pero yo a ti oraba. Inicia diciendo, y la intensidad del clamor del salmista sigue acrecentándose hasta decir en el verso 17, no escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. En esta sección también encontramos un pasaje mesiánico en los versos 20 y 21 que nos llevan al pie de la cruz cuando se le intentó dar de beber vinagre al maestro. Lo que nos lleva a cuestionar si nosotros podremos decir algún día al ser arrastrados al castigo, pero yo en ti confío, como David. Cuarto, derrama tu ira sobre mis enemigos. Después de todo lo que hemos contemplado en el Salmo, resulta desconcertante la sección comprendida entre los versos 22 y 28, porque en estos versículos el salmista arremete contra sus enemigos con una serie de imprecaciones bastante fuertes que llegan al extremo de pedir que sean borrados del libro de la vida en el verso 28. Por otro lado, es interesante el uso que hace el Nuevo Testamento de dos textos de esta sección. Los versos 22 y 23 son citados por Pablo en Romanos 11, 8 al 10 para describir a los pecadores empedernidos, y el 25 es citado por Lucas en Hechos 1:20 para aplicarlo a Judas. ¿Estamos dispuestos a dejar que sea Dios quien tome venganza de los enemigos? Y quinto, votos de gratitud y expresiones de alabanza. Para terminar, el verso 29 establece un rotundo contraste entre los pecadores y el salmista, quien todavía tiene la esperanza de ser puesto en alto por la gracia de Dios. Entonces, a partir del verso 30 hasta el final, el salmo concluye con un voto de gratitud y expresiones de alabanza y esperanza. Así como el salmista inició volviéndose a Dios en medio de su angustia, así termina volviéndose al Señor en medio de la esperanza y el gozo que le brinda la seguridad de su salvación. ¿Estamos tan dispuestos a alabar y agradecer como lo estuvimos para clamar y pedir? Si la eternidad será dedicada a la alabanza, ¿no deberíamos empezar ahora a consagrar nuestras vidas a la adoración del Altísimo? Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.
Gracias por acompañarme hasta aquí en el estudio de la Palabra de Dios. Te invito para que te suscribas al canal y compartas con otros la Palabra de Dios. Y que no se te olvide activar la campanita.